Muy buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche en una actividad más de la Academia Nacional de Medicina, aunque es un día que no es o sea, no nos sentimos nada bien debido a la pérdida irreparable de nuestro compañero, el doctor Juan Jaramillo Antillón, que nos dejó la semana pasada, el fin de semana pasada. Hoy en la noche vamos a tener una actividad muy especial. Les ruego a todos los que están aquí presentes que por favor mantengan el teléfono apagado o en silencio, asimismo que tengan los micrófonos apagados para evitar interferencias, y a los que pues, solicitaron puntos para recertificación, por favor deben permanecer todo el tiempo visibles para poder corroborar que su presencia y poderles emitir el debido certificado, el certificado correspondiente. Sin más dilación, quiero presentar a ustedes a nuestra panelista de lujo de esta noche, que es la doctora María Luisa Ávila. La doctora Ávila Agüero, que es médico pediatra, infectóloga y es jefe del servicio de infectología del Hospital Nacional de Niños. Como ustedes saben, ella fue ministra de Salud del 2006 al 2011. Es profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado en infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. Ella es miembro de la Academia Nacional de Medicina desde el 2015 y desde el 2025 es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Ella es investigadora asociada al Instituto de Investigación de Ciencias Médicas de la UCIMED desde el año 2018 y es investigadora afiliada al Center for Modeling and Analysis of Infectious Diseases de la Universidad de Yale desde el 2018. Tiene múltiples publicaciones, no las voy a leer porque no terminamos. Hoy la doctora Ávila nos va a presentar un tema muy interesante que es el futuro de la infectología pediátrica en costas. Me imagino en el futuro de la infectología pediátrica. Adelante, María Luisa, sin más preámbulo, le damos la bienvenida esta noche. Muchísimas gracias, doctor Baltodani. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a toda la academia por permitirme el día de hoy compartir algunas reflexiones acerca de lo que debería o para dónde va la infectología pediátrica, no solo en Costa Rica, sino también a nivel de Latinoamérica, porque creo que el futuro hay que imaginárselo, y no solamente imaginárselo, sino prepararse y preparar a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones, para que le hagan frente a él. Y por supuesto, siempre es importante reflexionar que hasta dónde hemos llegado y hasta dónde queremos llegar. No tengo conflictos de interés para esta charla que les presento el día de hoy y empezar con la historia, porque también hay que conocer la historia para en ese largo transitar podamos ir mejorando o tomando cosas que fueron de ese momento para que nos enriquezcan en el presente y en el futuro. Así es que el origen de nuestra especialidad de la infectología pediátrica es inseparable de la pediatría. La pediatría nace con el objetivo de proteger el crecimiento y el desarrollo de los niños y la infectología de comprender y combatir las enfermedades infecciosas. Así que es que desde sus orígenes ambas disciplinas comparten una misma visión. Cuidar a los niños siempre implicó enfrentar las infecciones y de eso recordarán desde hace muchos años cuando era el panorama que predominaba en la infectología. Entonces, durante gran parte de la historia, las enfermedades infecciosas fueron la principal causa de muerte infantil. Afortunadamente ya no lo son, pero ahora nos enfrentamos a infecciones con una complejidad mayor. Este señor alemán, Theodor Escherichia, fue el considerado primer infectólogo de la historia. Tuvo una visión muy adelantada a su tiempo. Como pediatra comprendió que las infecciones definían gran parte de la supervivencia infantil. Incursionó en la microbiología, integrando la bacteriología al cuidado de los niños, y se considera que su legado fue haberse anticipado al modelo moderno de la infectología pediátrica. Y él lo decía, para proteger a los niños era necesario comprender los microorganismos que los enfermaban.
Más de un siglo después, esta visión sigue siendo la guía de nuestra especialidad y por supuesto ustedes pueden asumir que la Escherichia coli se nombró así en honor a este primer pediatra infectólogo. Pero la infectología pediátrica es mucho más que una especialidad clínica. Nosotros tenemos mucho que ver en salud pública, en los determinantes sociales, tenemos que ver en la atención clínica, en la prevención de las enfermedades y por supuesto nos mueve mucho el tema de la equidad, que todos los niños reciban el manejo y el tratamiento que merecen, porque consideramos, y creo que así es toda la pediatría, que hay que proteger ese capital humano desde el inicio de su vida. ¿Cuál es el panorama actual que nosotros tenemos? Como anteriormente les mencionaba, tiene una complejidad creciente. Tenemos huéspedes más vulnerables, los prematuros, los inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades crónicas que ahora tienen una mayor esperanza de vida, pero que en ese transcurso de esa vida se van a enfrentar a muchas infecciones y muchos de estos son patógenos más complejos de los que se manejaban antes. La resistencia antimicrobiana ha venido ganando un espacio preponderante en el manejo nuestro de los pacientes diarios. Nuevos virus, o quizás no necesariamente nuevos virus, sino que ahora somos capaces de conocer virus que antes nosotros no estábamos identificando. Y sin lugar a dudas, las infecciones asociadas al cuidado de la salud representan hoy, lo representaron desde hace tiempo, pero hoy también siguen representándolo, una de las infecciones que con más frecuencia debemos combatir. Y por otro lado, estamos en un entorno muy dinámico. El cambio climático ha condicionado una gran cantidad de agentes que se vienen manifestando de forma diferente. Para ponerles dos ejemplos, el virus de la influenza, el vibrio cólera. Antes, a raíz de que el calentamiento global todavía no había afectado tanto, habían playas específicas donde la gente se exponía y no era tanto como ahora, donde hay una gran cantidad de lugares donde las personas se están exponiendo. El tema de la migración y todo lo que ello conlleva, no solamente la migración documentada, sino la indocumentada, presentan retos que en este momento son de considerar. Y por supuesto, y lamentablemente, las brechas en vacunación, a veces porque la reticencia le gana a las personas, otras veces porque las personas no tienen el acceso oportuno a vacunas que necesitan. Entonces no nos enfrentamos únicamente como infectólogos a más infecciones, nos enfrentamos a una mayor complejidad de las mismas. Y vivimos una doble realidad, la realidad de la alta carga de la enfermedad de lugares pobres, de países de bajos y medianos ingresos, donde tuberculosis, dengue, VIH, sepsis, infecciones prevenibles siguen siendo de una frecuencia relativamente alta. Y por otro lado, tenemos países con mejores condiciones, con una alta capacidad de respuesta, con todas las vacunas que los niños necesitan, capaces de hacer diagnósticos moleculares, de contar con terapias innovadoras, de pertenecer a redes de vigilancia regional y colaborativas. Y esa es una realidad o dos realidades que conviven hoy en la región de América Latina. Entonces, el futuro de la infectología pediátrica va a depender en gran medida de que seamos capaces de cerrar esa brecha. Amenazas que emergen son otra de los nuevos desafíos que tenemos como especialidad y estas están en una evolución constante. Les comentaba la resistencia antimicrobiana que compromete tratamientos que durante décadas fueron efectivas. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud, anteriormente conocidas como infecciones nosocomiales, pero ahora sabemos que en una clínica, en un EVAIS, las personas pueden tener infecciones asociadas a ese cuidado y de ahí el cambio de nombre. Hay pacientes más complejos y estos van a generar nuevos escenarios de riesgo. Hongos emergentes, nuevos patógenos con patrones epidemiológicos muy inesperados, también muy asociado a cambio climático y a migración de aves incluso, y los virus emergentes y reemergentes. Ya nosotros vivimos la pandemia de la H1N1 en el año 2009, pero ahora también recientemente vivimos la del SARS-CoV-2. Y la próxima amenaza es probable que ya esté circulando en algún lugar del mundo. Ébola es una posibilidad, sin embargo, ébola no es nuevo. Hay una vacuna contra algunos
tipos de ébola, no de todos, pero bueno, ébola es un riesgo bastante importante. Entonces el desafío no solamente va a consistir en controlar infecciones, sino en anticipar esas amenazas que el día de mañana se vienen presentando. Carga que persiste, bueno, la tuberculosis sigue afectando a poblaciones vulnerables y expuestas a inequidades estructurales. El VIH pediátrico, la transmisión vertical ha disminuido, pero aún no ha sido del todo eliminada dependiendo del país en el que ustedes se centren. Y sin lugar a dudas, el dengue, y ya incluso con vacuna, el dengue sigue siendo una amenaza bastante latente. Y otras arbovirosis, muchas que han venido circulando de manera relativamente silenciosa en la región, pero que en cualquier momento pueden reaparecer. Por ejemplo, el virus mayaro. Las enfermedades tropicales, que es toda una especialidad dentro de la subespecialidad, persisten donde hay pobreza y barreras de acceso a la salud. Y muchas de estas enfermedades tropicales desatendidas, muchos de nosotros que vivimos en países con mejores condiciones de salud, no necesariamente las conocemos. Y uno de los retos es ser capaces de diagnosticarlas cuando puede venir en un paciente inmigrante. Entonces, innovar no significa que necesariamente nosotros tengamos que abandonar las batallas que están pendientes, y esa era la dualidad de realidades en que se enfrenta la región de las Américas. Resistencia antimicrobiana, una amenaza silenciosa, entre comillas. Lo que hemos estado perdiendo son tratamientos eficaces, procedimientos seguros, protección de pacientes vulnerables, y a lo que nos estamos enfrentando es a patógenos multiresistentes, a opciones terapéuticas limitadas y a una mayor mortalidad. Hemos hecho mucho y quiero aquí destacar en el campo nuestro de infectología pediátrica. La Sociedad Latinoamericana de Infectología ha venido desarrollando con el liderazgo de Gabriela Naranjo, que es pediatra infectóloga costarricense, todo un programa para capacitar a la gente de nuestra región para combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, cada vez más niños enfrentan infecciones para los cuales disponemos de menos opciones terapéuticas. Hasta hace poco tiempo, esa resistencia antimicrobiana la veíamos mucho en pacientes adultos. Empezamos nosotros a verla en el Hospital Nacional de Niños y no era infrecuente que llamáramos a los infectólogos de adultos para comentarle los casos y que nos contaran su experiencia. Hoy cada vez necesitamos llamarlos menos porque lamentablemente cada vez nos exponemos más. Y muchas veces esas opciones terapéuticas no contamos con ella, tenemos que utilizar varios antibióticos a la vez y eso perjudica la posibilidad del paciente de sobrevivir. Y este problema tiene una enorme magnitud, que ustedes la saben. 1.14 mil millones de muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana en el 2021. 4.71 millones de muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana también en el mismo año. Si ustedes juntan esto, son casi 6 millones de personas que mueren al año por un problema asociado a resistencia antimicrobiana. Se calcula que esta tendencia va a aumentar y si no hacemos algo, para el año 2050 van a morir más personas de infecciones no tratables que incluso del cáncer. Entonces, esas estimaciones proyectan una enorme cantidad de muertes que se van a ver directamente relacionadas con el problema de la resistencia antimicrobiana. Y esto es lo que les comentaba. Nosotros estamos impulsando todos estos programas de optimización de antimicrobianos. En el Hospital de Niños hay todo un equipo que funciona alrededor de esta premisa y la idea es usar mejor hoy para proteger el mañana. Uso adecuado, que esta siempre ha sido una de los principales mensajes que damos en el uso de antibióticos. Usar el antibiótico correcto, basado en evidencia y contexto clínico. Ahora, afortunadamente, tenemos mejores pruebas diagnósticas y podemos basar la microbiología junto a la clínica para elegir el antibiótico mejor para el paciente. Por otro lado, también el momento adecuado, el inicio oportuno y la duración óptima de tratamientos, donde cada vez los tratamientos se están acortando más. Y por supuesto, la idea es preservar la eficacia de antimicrobianos para el futuro, intentando lograr una menor resistencia. Ese mejor resultado clínico implicaría para el paciente mayor seguridad
menos toxicidad y mejores desenlaces para los pacientes. Y la mejor estrategia contra la resistencia va a seguir siendo utilizar adecuadamente el antibiótico. Y cada prescripción, y este es el mensaje que intentamos darle a nuestros estudiantes, cada prescripción es una oportunidad para proteger a un paciente y preservar una herramienta terapéutica que se está viendo limitada por el problema de la resistencia. Y sin lugar a dudas llegamos a una parte que a mí me encanta, que es las vacunas, donde la mejor infección sigue siendo la que nunca ocurre. Y la vacunación ha venido transformando la historia natural de las enfermedades infecciosas infantiles. Y cada vez que nosotros tenemos una vacuna, esa vacuna representa una oportunidad para cambiar el curso de una generación. Tétanos neonatal, yo solamente vi un caso, nunca vi un caso de polio. Difteria no he visto un solo caso. Todavía en algunos otros países esto se sigue viendo, pero las generaciones nuestras y las generaciones más nuevas nunca se tuvieron que enfrentar a esos retos que sí lo fueron para generaciones anteriores. Y llegamos a algo que es maravilloso, el cambio de paradigma en la protección del virus respiratorio sincitial. Todos los que hemos pasado por el hospital de niños recordamos la estación respiratoria, unidades de cuidado intensivo llenas, ventiladores que se acaban, reconversión de camas, cirugías que había que suspender porque había que darle prioridad a los niños con respiratorio sincitial. Y ahora tenemos dos herramientas sumamente útiles. La vacunación materna, que es la que se está realizando en Costa Rica, que protege desde antes del nacimiento, y un anticuerpo monoclonal que también ya Costa Rica lo aprobó y que yo espero que pronto se esté aplicando, que es el Nirsevimab. Hay otro, el Clesrovimab, que ya está licenciado y que se puede utilizar, y esa buena competencia entre dos, evidentemente va a bajar los precios porque baratos no son. Entonces hay dos estrategias con un mismo objetivo, que es reducir la carga de la enfermedad por respiratorio sincitial antes de que esto ocurra. Y esta es la primera vez que nosotros podemos plantearnos la prevención poblacional del respiratorio sincitial. Las experiencias de los chilenos son maravillosas, las experiencias de Argentina son muy buenas, y este es un germen que está a punto de ser controlado, pero ¿qué se requiere? Que le llegue la herramienta oportuna en el momento justo, ya sea a la madre o al recién nacido desde que sale, antes de que salga de la maternidad. Y posiblemente la próxima generación de prevención de infecciones va a incluir estrategias innovadoras que van a transformar la prevención y van a proteger a los niños mucho antes de que la enfermedad ocurra. Y no solamente hablamos de respiratorio sincitial, sino de vacunas de nueva generación con plataformas innovadoras como son las plataformas del RNA mensajero, vacunas de vectores, de subunidades, vacunas universales. Estamos relativamente cerca. Todavía nos falta un tiempo para tener una vacuna universal contra la influenza y también vacunas de amplio espectro. Y hay diseños que se están tratando de basar en estructura y datos para que sean, por así decirlo, vacunas a la carta. Y eso nos lleva a la inmunización de precisión, donde hay estrategias que se están adaptando al perfil inmunológico y genético del paciente, con respuestas inmunes más eficaces y duraderas, y que están tratando de identificar quiénes son los pacientes que más se van a beneficiar de estas vacunas. Y obviamente muchos de estos modelos van a estar basados en inteligencia artificial que va a ser capaz de predecir brotes y carga de enfermedad, identificar tempranamente los riesgos de las comunidades o de los individuos y, por supuesto, apoyar las decisiones clínicas y de salud pública. Y la vigilancia genómica, que ya es una realidad y que tiene que ser definitivamente global, que va a permitir o ya está permitiendo detectar patógenos emergentes y sus variantes. Esto fue algo bueno que nos dejó la COVID-19, poder integrar estos datos a nivel mundial y tener una respuesta coordinada y equitativa. Entonces, como les decía anteriormente, el futuro no consistirá en solamente responder a las infecciones, sino en anticipar quiénes la desarrollará y prevenirlas antes de que estas infecciones ocurran. Ahora nosotros somos capaces de ver lo invisible a través de ese diagnóstico molecular y secuenciación metagenómica. Antes teníamos que esperar a los cultivos, la gran mayoría de los cultivos eran negativos, la etiología del paciente era desconocida, teníamos tratamientos empíricos que eran muy prolongados.
Ahora tenemos PCR múltiplex, tenemos secuenciación genómica y tenemos metagenómica. Entonces estamos pasando de buscar un patógeno a caracterizar ecosistemas complejos de microorganismos. Y esta revolución diagnóstica consiste precisamente en eso, en tener respuestas más rápidas, más precisas y por supuesto que sean accionables. Y esto me lleva a inteligencia artificial. A mí en lo personal, esto de la inteligencia artificial me parece algo maravilloso. Tiene sus bemoles, entre esos el alto consumo de agua que representa mantener fríos los sistemas y las computadoras de inteligencia artificial y también el eventual daño que puede hacer en el conocimiento que van adquiriendo, sobre todo niños y adolescentes, pero también los médicos jóvenes que únicamente estén en el tema inteligencia artificial y no en los métodos tradicionales de enseñanza. Pero la inteligencia artificial en la especialidad en infectología pediátrica va a permitir predecir identificando pacientes de alto riesgo, va a permitir vigilar para detectar brotes tempranamente, va a permitir diagnosticar patrones complejos de infecciones y también nos va a permitir optimizar decisiones terapéuticas. De hecho, para PROA y para muchas de las infecciones virales, ya hay sistemas de inteligencia artificial que nos van a alertar tempranamente lo que puede tener un paciente. Pero la inteligencia artificial no va a reemplazar al infectólogo pediatra, como tampoco debería reemplazar a ningún médico. Lo que va a hacer es potencializar nuestra capacidad para tomar mejores decisiones, para pensar mejor, porque la inteligencia artificial no va a sustituir el juicio clínico, sino que lo va a amplificar. Bien usada, es una herramienta que sin lugar a dudas nos da más beneficios que cosas negativas. Y es por eso que seguiremos siendo necesarios, porque hay muchos patógenos emergentes, porque hay brechas de vacunación que hay que ir cerrando, porque en el tema vacunación tenemos que cambiar las cosas. Ya nosotros no podemos pensar como pensábamos hace unos años de reticencia vacunal, que era culpa de los antivacunas, que era culpa de la infodemia. No, no. Nosotros tenemos que ser muchísimo más creativos y buscar maneras para llegarles a las personas para que estas personas se vacunen ellos y por supuesto vacunen a sus hijos. Volvemos al tema de resistencia antimicrobiana, aunque se ha tratado de controlar, esto avanza a un ritmo muy acelerado, sobre todo porque las bacterias también sobreviven. Nosotros le damos un antibiótico y rápidamente generan resistencia. Incluso hay estudios que demuestran que un antibiótico que salga hoy al mercado, aproximadamente el 30% de las bacterias para el que fue hecha ya podrían tener cierto grado de resistencia. E insisto, el tema del cambio climático, que realmente es impresionante lo que esto puede hacer de negativo para las enfermedades. Entonces los desafíos van a cambiar, pero la misión va a permanecer. Y otro de los problemas que tenemos que seguir trabajando es en el tema de la inequidad, porque debemos proteger a los niños frente a amenazas infecciosas de cada generación, pero con equidad. Nada logramos proteger a un 50% de los niños y el otro 50% está muriendo existiendo la manera de que podamos salvar su vida o mejorar su salud. Y aquí paso al siguiente concepto, el triángulo epidemiológico, que era lo que manejábamos antes, que era el modelo clásico del patógeno, el ambiente y el huésped, que era la infectología del siglo XX, donde había una enfermedad infecciosa, un agente causal, un huésped susceptible y un ambiente local. Y aquí la realidad se volvió más compleja y pasamos a la infectología pediátrica del siglo XXI, que está condicionada por un enorme ecosistema donde de nuevo el cambio climático, la resistencia, la movilidad humana, la inequidad social, la urbanización exagerada, las megaciudades y la biodiversidad y los ecosistemas están incidiendo directamente en el niño. Y bueno, Lidia debe estarlo pensando, determinantes sociales de la salud. Y eso es la salud pública en el máximo sentido de su expresión. Entonces, la infectología pediátrica tiene que evolucionar de estudiar estos microorganismos a comprender sistemas complejos y cómo el niño con una infección se mueve dentro de este sistema complejo. Y eso nos lleva a un concepto muy interesante que se ha venido desarrollando de unos años a la fecha, que es el tema de una salud o One Health, un solo planeta, una sola salud.
La salud humana, la animal y la ambiental están profundamente conectados. Las personas saludables van a vivir en comunidades saludables y obviamente los animales sanos van a vivir en ecosistemas equilibrados. ¿Y qué ha pasado ahora? Las comunidades no están siendo saludables y los ecosistemas están más bien siendo desequilibrados. Entonces hay muchos factores, como los anteriormente mencionados, que van a conectar todo lo que yo anteriormente les había mencionado. Cambio climático, resistencia, enfermedades emergentes, y se pretende con One Health hacer una acción conjunta de colaboración multisectorial para prevenir, detectar y responder rápidamente ante una emergencia sanitaria. Y si ustedes ven los riesgos que representa para nosotros el tema de una salud, es que mucha gente es negacionista del cambio climático. Es negacionista, por ejemplo, de una Organización Mundial de la Salud, donde más bien algunos dicen que debería desaparecer. Vean lo que está pasando en Estados Unidos con la Organización Panamericana de la Salud, que Estados Unidos se salió, Argentina se salió. Entonces, ¿cómo va a haber una colaboración multisectorial y entre países si en este momento un organismo que es necesario lo estamos atacando? Y conste, no digo que sea perfecto, tiene que solucionar muchos problemas, pero es el hilo conductor que debería guiarnos en la región de Latinoamérica para que podamos tener este concepto de One Health muy claro y hacer acciones conjuntas para que los tres ambientes, humano, animal y ambiental, se mantengan en equilibrio. Entonces, la infectología pediátrica del 2035, para irnos un poco más allá, ¿cómo será esa especialidad? ¿Cómo será la infectología dentro de 10 años? Pues sin lugar a dudas, una infectología donde el diagnóstico va a ser más rápido, más preciso y más accesible. Ha sido impresionante, a mí que me ha tocado diferentes etapas en el hospital de niños, ver cómo nuestro laboratorio ahora es capaz de hacer cosas maravillosas que antes no. Y todo esto nos induce a que tenemos que estudiar más, que tenemos que revisar, que tenemos que trabajar más en conjunto con los microbiólogos, con los patólogos, con todas las especialidades, porque el diagnóstico molecular metagenómico, perdón, la integración de la inteligencia artificial, la identificación etiológica en horas, no en días, necesita un cambio enorme de paradigma. La posibilidad de hacer vigilancia de la detección a la anticipación, la vigilancia genómica de la región, sistemas que predicen brotes, datos en tiempo real para tomar decisiones como una sala de situación, pero una sala de situación que me dice qué está pasando en toda la región. Eso es lo que posiblemente en 10 años las nuevas generaciones de infectólogos pediatras van a vivir. La prevención, vamos a tener vacunas de nueva generación, ya tenemos los anticuerpos monoclonales, ya tenemos inmunización personalizada según riesgo y en este caso no me refiero a los niños, sino me refiero a adultos mayores, donde las vacunas contra influenza adyuvantadas o de dosis alta son las que nosotros deberíamos estar utilizando, porque si vacunamos con una dosis regular, no estamos dándole la protección a la persona que requiere. Y posiblemente para algunas enfermedades, hoy en la mañana leí un artículo relacionado con fibrosis quística del páncreas y que no todos esos pacientes están recibiendo las vacunas que requieren. Para ahí vamos, para que esos pacientes con una condición específica sí la reciban. Entonces, el especialista del futuro tendrá que ir más allá de la clínica, tendrá que tener un liderazgo interdisciplinario, tendrá que conocer ciencia de datos y bioinformática y sin lugar a dudas va a necesitar conocer de salud pública y de cooperación regional. La salud pública, y bueno, yo que tuve el honor de estar en el Ministerio de Salud, les puedo decir que la infectología pediátrica fue una clave para que yo lograra entender mejor algo tan complicado como es la salud pública. Entonces, la infectología pediátrica del futuro no va a ser definida por los microorganismos que enfrentemos, sino por la capacidad que nosotros vayamos a tener de anticipar, prevenir y de responder, pero responder para todos por igual. Una parte fundamental son las capacidades humanas y las redes de especialistas, porque la innovación sin capital humano no transforma los sistemas de salud, y eso ustedes lo saben muy bien. La formación especializada. Hace unos años, con ser médico general era suficiente, y no es que diga que ahora no es suficiente ser médico general, están haciendo cosas muy buenas,
pero la formación especializada para algunas cosas es absolutamente necesaria. Formación continua y de calidad fortalece competencias y mejora la atención. Redes colaborativas. La colaboración interdisciplinaria va a acelerar el diagnóstico, la investigación y el stewardship en toda la región. Y ahora con la facilidad que tenemos de comunicarnos, es impresionante las redes que nosotros podemos hacer. Incluso me invitaron a una universidad ecuatoriana a darles unas clases a los fellows de infectología pediátrica, y ese intercambio con gente de otros países es súper valioso para mejorar lo que nosotros hacemos y pues también para que ellos aprendan de experiencias diferentes. Entonces, esa cooperación regional va a ser algo absolutamente necesario, ya lo es, pero va a ser absolutamente necesario para el futuro fortalecerlo. Obviamente también con autonomía, equidad y sostenibilidad de sistemas, pero una cooperación absolutamente imprescindible. Y la tecnología va a amplificar el conocimiento si las personas lo logran convertir en impacto, porque el conocimiento por el conocimiento carece de importancia si no tiene un fin último, que es mejorar la salud de las personas. Entonces, ¿cuál es esa ruta, esa hoja de ruta hacia el 2035? ¿Cuáles son esas prioridades estratégicas para la infectología pediátrica? Prevención, diagnóstico, optimización e innovación. E innovación, en eso estamos seguros que esto va a avanzar enormemente. Y siempre, y lo aprendimos de la doctora Feingesich, impulsar investigación siempre, publicar. Hoy Rolando recordaba la primera publicación de Kawasaki de Costa Rica hace 40 años, liderada por la doctora Feingesich, y eso es lo que necesitamos. Gente que nos impulse, y los que estamos ahora, impulsar a los que vienen para que investiguen, para que sean capaces de entender las nuevas tecnologías y las soluciones que van a transformar la atención. E insisto mucho con el tema de la equidad. ¿Y por qué insisto mucho? Porque no necesariamente los países, aunque sean sumamente ricos, van a tener igual protegida su población. Hace un par de horas estaba grabando una charla respiratorio sensitial para un congreso, y una de las cosas que me llamaba la atención de lo que preparé para dar esa charla era la primera estación de virus respiratorio sincitial en Estados Unidos después de haber aprobado la vacuna, de haber aprobado el anticuerpo monoclonal, donde a pesar que tenían esas dos herramientas, esas dos estrategias, solamente el 50% de los niños fue protegido. Entonces ustedes dicen, bueno, un país rico con las dos tecnologías solo protege al 50%, ¿qué pasa con los demás? Bueno, lo que pasa es que el 97% de los niños que hoy mueren por un virus respiratorio sincitial mueren en países de bajos y medianos ingresos. Y nosotros sabemos que por cada niño que muere de virus respiratorio sincitial en el hospital, hay 4 en la región, obviamente eso no es Costa Rica, en la región, que mueren sin haber llegado a un servicio de salud. Así es que el tema de la equidad, donde garanticemos que los avances lleguen a todos los niños, es también parte de lo que nosotros tenemos que realizar, porque la innovación transforma vidas solo cuando llega a quienes más la necesitan. Lo que les decía anteriormente, innovación por innovación, no funciona de gran cosa. Entonces, ¿cómo será el pediatra infectólogo y el infectólogo pediatra del futuro? Obviamente será un experto en enfermedades infecciosas que sea capaz de comprender la epidemiología, la biología y el comportamiento de los patógenos. Deberá interpretar tecnologías diagnósticas avanzadas, utilizando herramientas moleculares y genómicas para diagnósticos precisos y oportunos, pero interpretándolas, porque ese es todo un tema del cual también recientemente estuvimos hablando con los fellows nuestros. Va a tener que ser un líder en prevención e inmunización. Yo no me puedo imaginar un pediatra, y mucho menos un pediatra infectólogo que sea antivacunas. Es totalmente incompatible con la realidad. Y debe promocionar o promover estrategias basadas en evidencia para prevenir enfermedades y proteger a las comunidades. Ve aquí estamos trascendiendo el espacio hospitalario al espacio de la comunidad. Un usuario crítico de la inteligencia artificial, donde la aplique de manera ética y responsable para mejorar la toma de decisiones clínicas, no para sustituir lo que no sabe. No le va a preguntar a ChatGPT cómo tratar a un paciente.
puede preguntarle a la inteligencia artificial qué hay de nuevo, puede buscar artículos para fortalecer su conocimiento de manera más rápida y leyéndolos de una manera más ágil, pero no sustituyendo un conocimiento. Y por ende, el futuro infectólogo pediatra debe ser un defensor de la salud global y la equidad, trabajar por un acceso justo a diagnósticos, tratamientos y vacunas para todos los niños. Y el futuro en ese momento no dependerá de saber más. Creo que nunca ha dependido de saber más. Dependerá de saber integrar mejor. Así es que esa próxima generación va a combinar ciencia, tecnología y liderazgo clínico. Y resumiéndolo, el espíritu de esta conferencia, el futuro de la infectología pediátrica, los desafíos y oportunidades, que es el título, va a ser una infectología de innovación, de colaboración y equidad para proteger a los niños de hoy y de mañana, con evidencia, con innovación, con colaboración, con un concepto muy sólido de lo que implica el One Health y de nuevo con equidad, porque el futuro donde cada niño en cualquier lugar pueda crecer sano, protegido y con oportunidades es la infectología del futuro. En realidad la pediatría del futuro, pero es la infectología del futuro y esa infectología se está construyendo hoy. Y ya para finalizar, quiero presentarles al equipo actual. No podría mencionar nombres porque creo que todas las personas que han pasado por infectología del Hospital Nacional de Niños, porque es el único que tiene la especialidad, han hecho un aporte valiosísimo, así es que no puedo dejar a nadie sin mencionar, así es que prefiero mencionar al equipo actual. Las dos muchachas que están a mi derecha son las nuevas fellows de infectología que entraron ese año, la doctora Castrillo y la doctora Méndez, Mariana Vilches, que es la junior, la que acaba de graduarse y que está trabajando con nosotros, Gaby Naranjo, que está trabajando en PROA, Ale Soriano, que se está dedicando mucho al huésped inmunosuprimido, está trabajando de manera muy constante también en oncomatología. La joven a la par de Alejandra, obviamente no soy yo, la joven, que es la joven, que es una médica general, que está trabajando con nosotros y está haciendo cosas muy interesantes. Y la que está medio de lado es Elena Brenes, porque Elena está una parte con nosotros, porque no se ha desligado del servicio ni de la docencia con las fellows, pero también está haciendo un trabajo muy interesante en San Jude y nosotros estamos muy orgullosos de lo que Elena está haciendo y obviamente ella piensa regresar, así es que ella va a ser parte de esa generación de infectólogos que están haciendo cosas muy interesantes y que harán mejores cosas. Y nuestro equipo, como lo ha sido siempre, desde el liderazgo de la doctora Edith Feinhasich, hemos estado comprometidos con la salud de cada niño y eso es una realidad hoy y siempre. Y ya para finalizar, quiero dedicarle esta conferencia a mi maestra, a mi No, mentora, la doctora Edith Feinhasich, porque ella ha sido siempre una fuente de inspiración, una mujer innovadora, con gran visión de futuro y sobre todo un excelente ser humano que no solamente nos enseñó clínica, sino que también nos enseñó humanidad. Estas fotos son del SLIPE de Costa Rica de hace ya 2 años, cómo pasa el tiempo. Y ese SLIPE en Costa Rica se lo dedicamos a la doctora porque ella se merece eso y se merece mucho más. Así es que hoy quiero públicamente con ustedes, miembros y amigos de la academia, reconocérselo. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio para discusión.